Hola a todos, continuamos con la lectura de Los chicos del boxing, historia de mi propia autoría que podéis leer en Wattpad. Os recuerdo que podéis manejar la velocidad de la narración en ajustes y que tenéis una lista de reproducción en el canal con todos los capítulos. Continuamos con el capítulo 43. Eres un ángel. Min-suk y el profesor Terry. Durante el trayecto en autobús, Min-suk intentó mantener su mente en blanco, aunque la conversación con el entrenador volvía a su cabeza una y otra vez. No obstante, cuando divisaron el mar, lo único que ocupó su pensamiento durante un largo rato fue la maravillosa imagen de esa masa de agua plateada que brillaba con el sol como si su superficie estuviera cubierta de perlas. «¡Hemos llegado al hotel, chicos!», dijo el profesor Terry. «Cada uno se ocupará de su equipaje y repartiremos las habitaciones por parejas. Después organizaremos las actividades que habrá durante la semana. Espero que nos divirtamos mucho». Los jóvenes respondieron con unos gritos de tal emoción que a Min-suk le atronaban los oídos. Tras dejar las cosas en la habitación que compartiría con su amigo So-jung, se dispusieron a reunirse con todos los alumnos para organizar las excursiones de ese viaje. Pero antes de poder bajar, sonó su teléfono. «¿Sí, Jiang-hyun?» «¿Qué pasa, pequeño? Dice el entrenador que no vendrás esta semana porque estás de viaje». «Sí, es la excursión de fin de curso», susurró Min-suk. «¿Y vendrás para el sábado?» «Estaré de viaje toda la semana. Regresamos el domingo». «Pero el sábado es el combate con Durán Manos de Piedra, la revancha, ¿no te acuerdas?» «Sí, sé que tenían la pelea tras los nacionales». «¿No irás a verlo?» «Yo no creo que al entrenador le guste verme allí», dijo Min-suk en voz baja. «¿Pero qué tonterías dices?», le espetó Jiang. «Le dará ánimos. Apenas se ha recuperado de los nacionales y la última vez que lucharon perdió contra Manos de Piedra. Necesita todo nuestro apoyo y nuestro ánimo, sobre todo a nivel mental». «Jiang-hyun, siendo sinceros, creo que yo le molestaría más que apoyarlo». «¿Por qué dices eso? ¿Ha pasado algo? ¿No habías incluso ido a conocer a su familia? Creía que todo estaba mejor». Min-suk sintió una punzada de dolor al recordar lo que había pasado y no se sintió con fuerzas para seguir hablando. «Es complicado, Hyun, pero ahora tengo que irme». «Entiendo, ojalá pudieses venir, pero bueno, pásalo bien en tu viaje». «Gracias, Hyun, hasta pronto». «Min-suk, ¿por qué tardas tanto?», preguntó el profesor Terry entrando en su cuarto. Cuando lo vio con el teléfono en la mano y la expresión triste, se figuró que la causa de su aflicción podía haber sido esa llamada. «¿Por qué no apagas el teléfono? Tal vez eso pueda darte un poco de paz mental», le propuso. «Pues tiene razón, profesor», dijo Min-suk tras mirar el móvil unos instantes y decidirse finalmente. Los siguientes días tuvieron muchas actividades. Hicieron senderismos a través de la montaña, visitaron templos antiguos y lugares turísticos como el mercado de la ciudad, el cine o algún centro comercial. Hicieron concursos en la playa, juegos o gincanas en las que tenían que ir nadando hasta un lugar donde se encontraba un premio o bien un testigo que debían pasarse unos a otros hasta llegar a la meta. A Min-suk le encantaba nadar entre las olas y como su forma física había mejorado muchísimo en este último año, ganó bastantes juegos. Era capaz de nadar 200 o 300 metros si se lo proponía. Además, en los juegos contaba con el ingenio de su amigo So-jung, que, si bien en forma física no podía competir con Min-suk, sí se descubrió siendo un buen estratega. Por las noches se reunían en la arena junto a una hoguera y cantaban canciones o contaban historias. Fueron días muy divertidos. Una de las tardes que tenían libres, varios compañeros aprovecharon para disfrutar con sus juegos online, mientras que las chicas fueron a la playa o de compras. Min-suk, en cambio, descubrió una pequeña biblioteca en el hotel. Estaba llena de libros antiguos, algunos ligeramente polvorientos, lo que demostraba que los huéspedes no harían uso de esa instalación con frecuencia. No obstante, tras echar un vistazo, se decidió por uno de los libros. Apenas había empezado a leerlo cuando escuchó una voz a su lado. «No puedo creer que estés leyendo a Murakami a tu edad».
«Profesor Terry, ¿conoce a Murakami? ¿Le gusta?» He leído varias de sus obras, pero la verdad es que no consigo... Bueno, no debería confesarle eso a un alumno. No diré nada. Min-suk sonrió como si adivinara lo que el profesor quería decir. A mí lo que me pasa es que no siempre consigo entender sus finales. ¿Los deja tan abiertos y tan raros? Sí, estilo Murakami, coincidió el profesor. Y a veces hace algunas referencias un tanto inapropiadas. Entiendo a qué se refiere. Hay veces que deja caer frases de ese tipo sin que realmente tengan nada que ver con la historia, dijo Min-suk. Sí, exclamó el profesor Terry, como pensó en su pene. ¿Por qué mete una cosa así en medio de la historia? Nadie quiere pensar en el pene del protagonista, convino Min-suk. Ambos se quedaron mirando y como si fuesen dos niños pequeños comenzaron a reír a carcajadas. Nunca había conocido a nadie que hubiese leído con tanta profundidad a Murakami. Y yo no me imaginaba que el profesor sería tan crítico con un referente literario de la cultura asiática como es el señor Murakami. Ambos volvieron a reír a la par, soltando carcajadas rebosantes de franqueza. Tras sentarse juntos, charlaron largo rato. Hablaron de muchas cosas, sobre todo de literatura, historia y arte, dándose cuenta de todas las aficiones que compartían y las cosas que tenían en común. La agradable charla les calentaba el corazón a ambos e incluso al joven alumno le hizo olvidarse momentáneamente de todas sus preocupaciones. «Dios mío», dijo el profesor, levantándose de un salto, «es la hora de cenar y tus compañeros, como yo no esté pendiente, no se habrán preparado. Tengo que estar encima». «Sí, yo también iré a prepararme», dijo Min-suk. «Me ha encantado charlar contigo, pequeño», dijo el profesor Terry, poniéndole una mano en la cabeza y acariciando suavemente su cabello unos instantes más antes de marcharse precipitadamente. El profesor no lograba comprender del todo sus sentimientos, o bien no quería admitirlos, pero debía reconocer que se sentía fascinado por su alumno. No solo compartían historia escolar, sino que veía a Min-suk como alguien mucho más avanzado para su edad, culto, fuerte y determinado. No se había dado cuenta, pero instintivamente buscaba a todas horas comprobar si estaba bien, si se habían vuelto a meter con él, si estaba comiendo como es debido. Se preocupaba demasiado. «No debería tener preferencias por mis alumnos», pensó, «pero no puedo evitarlo. Es mi favorito», se dijo de manera inocente. Pero sus sentimientos no iban a estar ocultos mucho más tiempo. «Mira, Min-suk, esos son Bosón y su pandilla. Tal vez deberíamos irnos a otro lado», dijo So-jung mientras caminaban cerca de las rocas del puerto. «¿Por qué tenemos que irnos? ¿No decías que querías ver el faro?», preguntó Min-suk. «Sí, pero no quiero encontrarme con ellos. No me malinterpretes, ya no les temo tanto, pero si pudiéramos evitarlos...» «No nos harán nada. Además, mira, el profesor Terry está justo allí», dijo Min-suk, cruzando una mirada de saludo con su profesor a lo lejos. «Así que si pasa algo, vendrá inmediatamente». Convencido por el argumento de su compañero, ambos caminaron por la plataforma de hormigón junto a las rocas para llegar hasta el faro. Subidos mismamente sobre las rocas estaban Bosón y los compañeros que tantas veces les habían acosado antes. «Quiero mirar. No, déjame a mí. No lo estás haciendo bien», los escuchaban hablar mientras se acercaban. Min-suk pensó en ignorarlos por un momento, pero después vio de cerca la zona donde estaban situados y que la marea estaba embraveciéndose. No pudo evitar advertirlos. «¡Os vais a caer!», gritó Min-suk. «¡Marchaos de ahí, os vais a caer!». «¡Cállate, imbécil!», le gritó uno de ellos. «¡Idiota, no nos des lecciones, puto creído!», bramó otro. A lo lejos, el profesor Terry, viendo cómo se iniciaba la discusión, se dirigió hacia la zona, dispuesto a poner paz entre sus alumnos y defender a Min-suk. «¡Os vais a caer!», gritó Min-suk nuevamente con cierta angustia en su voz. «Mira, subnormal, no quiero hablar contigo. No me vuelvas a dirigir la palabra en todo el viaje, desgraciado», gruñó Bosón. Min-suk
Guardó silencio y apretó los puños, conteniendo el enfado. Giró sobre sus pies, decidido a marcharse sin más advertencias a sus compañeros, pero en ese momento escuchó a su espalda el sonido de algo cayendo al agua y un grito aterrador. ¡Bosón! 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 El profesor Terry, que había visto en la distancia cómo el alumno resbalaba sobre la roca mojada por el agua y caía, corrió desesperadamente hacia la zona. Min-suk, que ya estaba al lado, corrió por la plataforma y se subió a las rocas, divisando bajo él cómo las olas chocaban contra las piedras y movían el cuerpo inconsciente de su compañero. No lo dudó un instante, e ignorando todos sus sentidos de supervivencia, pegó un salto desde las rocas al agua. Mientras todos los alumnos se quedaron de piedra, alguien profirió un grito desaforado. Fue el profesor Terry. ¡Min-suk! ¡Min-suk! Cuando vio a su preciado alumno tirarse al agua, se le encogió el estómago, se quedó sin respiración y afloró a su corazón con toda plenitud el sentimiento oculto que tanto había intentado negarse y reprimir. ¡Min-suk! ¡Min-suk! Con lágrimas en los ojos, no gritaba por el chico que se había caído, sino que temía por su rescatador. Su corazón quedó al descubierto, ya no podía negarse a sí mismo lo mucho que amaba a ese joven. Min-suk, sujetando del cuello a Bosón, intentó mantener su cabeza a flote, resistiendo las embestidas de las olas hasta que llegaron los guardacostas con una lancha y pudieron ponerlos a salvo. «¿Por qué has hecho algo así?», gritó el profesor Terry, llorando. «¿Por qué has hecho algo tan estúpido? Si te hubiera pasado algo, yo... No pudo seguir hablando por el llanto. Min-suk, entendiendo que su angustia se la provocaba la responsabilidad que tenía como profesor de velar por sus alumnos, intentó consolarlo. «Profesor, usted no tiene responsabilidad. Ha sido culpa mía. He saltado de manera inconsciente. Lo siento mucho. Le pido disculpas. Ha sido una especie de acto reflejo. Lo siento. No lo volveré a hacer». Y al final fue el alumno quien tuvo que tranquilizar al profesor. Bosón, cuando se despertó y se enteró de lo sucedido, apenas le dedicó unas palabras al compañero que le había salvado la vida. «Si te crees que te voy a agradecer esto, ya te puedes ir olvidando. No quiero tener nada que ver contigo. Deja de hacerte el puto héroe. Deja de ser siempre perfecto y no te vuelvas a acercar a mí. Solo te pido ese favor». Min-suk comprendió la profundidad del rencor que se hallaba en su corazón y pensó que, efectivamente, la mejor solución para todos sería poner distancia. Debido a su hazaña, muchos compañeros le felicitaron y algunos que jamás habían hablado con él intentaban ahora acercarse. Esa hipocresía le desagradaba, lo hacía sentir realmente enfermo. Pensó que esa noche necesitaría un rato a solas para sentarse tranquilamente a contemplar la luna sobre el mar, lejos de todos, y así conseguir dejar la mente en blanco. «¿Puedo sentarme contigo?», preguntó el profesor Terry. «Claro, profesor». «Min-suk, ¿por qué hiciste eso hoy?». «Yo siento mucho haberlo preocupado». «No, Min-suk, no te estoy regañando. Solo quiero saberlo. Es que...», dijo el profesor con voz suave, «has salvado a Bosón, a tu acosador. ¿Cómo has podido hacerlo, con todo el daño que te ha hecho?» «Yo, en verdad, no lo he pensado mucho. Ha sido un acto reflejo», insistió. «¿Y ahora lo harías?», le preguntó Terry. «Ahora, pensándolo fríamente, ¿volverías a saltar para salvarlo, aun a costa de correr un gran riesgo para ti, para tu propia vida?». Min-suk guardó silencio reflexionando unos instantes. Aunque no lo pareciera a simple vista, la pregunta de su profesor guardaba un trasfondo terriblemente oscuro. Si lo dejaba ahogarse, ¿supondría eso una especie de justicia divina por el mal que le había causado? ¿Era eso lo que le estaba preguntando? No lo sé, profesor, porque ese tipo de actos se hacen a veces sin pensar. Si lo pensáramos, tendríamos que valorar las circunstancias, el estado del mar, si la otra persona estaba consciente o inconsciente. Si me lo pregunta a mí, dijo mirándolo a los ojos, creo que sí, que volvería a hacerlo. El profesor Terry apretó los labios.
Una mueca de contrariedad se dibujaba en su rostro. Yo creo que no podría, dijo finalmente el profesor. El que me hizo esto, susurró señalándose las marcas de su muñeca. Yo le odio. No creo que pudiera salvarlo jamás. Me hizo tanto daño. Su voz retumbaba en la tranquilidad serena de la noche. Amenazaba en quebrarse con el llanto. Quería morir. Me hizo querer morir cada día. Me hizo despreciarme a mí mismo, odiarme, odiar estar vivo. Llegué a sufrir tanto por su culpa que la única opción que pensé que me quedaba era morir. Tomó aire antes de proseguir. Fue horrible. Me hizo tanto daño, las cosas que me decía, la forma de golpearme y humillarme a diario. Era una pesadilla. Cada vez que me curaba las heridas frente al espejo, quería morir. Yo no creo que pudiera ser tan bueno como tú. Min-suk sintió una inmensa compasión por el profesor Terry y le puso el brazo por encima de la espalda como si pudiera brindarle su apoyo. El profesor se giró hacia él y le sujetó la mano, quedándose cada uno con la vista fija en los ojos del otro. El profesor se le acercó al rostro y casi podía ver cómo la luna se reflejaba en su mirada. Sintió desde el fondo de su corazón un fuerte deseo de besarlo y comenzó a hablar precipitadamente. «Eres tan bueno, Min-suk, eres tan pero tan bueno, eres como un ángel, no tienes maldad, todo en ti es hermoso». Hablaba tan rápido que se le trababan las palabras. Y yo pienso en ti de ese modo, pero no puedo, no está bien. «Profesor, ¿qué le pasa?», preguntó Min-suk, preocupado al ver su angustia. No está bien, soy tu profesor y no puedo aprovecharme de eso. ¿Cómo? A veces tenemos que alejar a los demás, aunque nos duela, porque debemos protegerlos. Es lo correcto, dijo tartamudeando. ¿Alejar? ¿Proteger?, preguntaba Min-suk, confundido. Me voy, debo irme esta noche. Soy tu profesor, no está bien, soy tu profesor. Se repetía como si hablara consigo mismo. Ya se marchaba cuando se giró un último instante. Ojalá en un futuro podamos encontrarnos de nuevo y las circunstancias sean distintas. Dios sabe que nada anhelaría más en el mundo. Sin darle tiempo a Min-suk a contestar, se marchó. El joven alumno estuvo pensando en las palabras de su profesor toda la noche, pero lejos de imaginar los sentimientos que se escondían tras ellas, las interpretó bajo su propio prisma de las circunstancias. A veces tenemos que alejar a los demás aunque nos duela porque debemos protegerlos, se repetía en su interior. Tomó una decisión a la mañana siguiente y se dirigió al encuentro de su profesor, quien estaba firmemente decidido a actuar como si nada hubiera pasado la noche anterior. «Profesor Terry, ¿puedo hablar un momento con usted? Necesito pedirle un favor». Continuará. Bueno, pues ha sido un capítulo convulso. Está claro que el profesor Terry está completamente enamorado de Min-suk. ¿Qué pasará? ¿Y qué os parece el acto que ha tenido Min-suk con Bosón? ¿Y qué opináis de la reacción que ha tenido Bosón con Min-suk, tratando de alejarlo aún más? En fin, me encantará leeros en comentarios. No olvidéis comentar siempre desde el respeto, pues de lo que abunda en el corazón habla la boca, y podéis darle a me gusta si os ha gustado el vídeo, podéis suscribiros si creéis que a alguien también le puede gustar este tipo de historias. No olvidéis compartir el vídeo con esa persona y gracias por escucharme hasta aquí. Nos vemos pronto.